Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Nosotros, Dani, estamos acostumbrados a ver estos mogollones y a llamarlo como lo que es, el canutazo, pero el común de los mortales esto ni se lo imagina. Para la mayoría de la gente un canutazo es otra cosa, ¿no? Y sí, es verdad que son momentos divertidos, intensos, con mucho sabor para el oficio, pero es verdad que también tiene momentos de tensión. Los canutazos estos canutazos son un reflejo de cómo se ha puesto la política hoy, ¿no? Porque cada vez hay más cámaras, cada vez hay más tensión, cada vez los canutados, si me permite la expresión, están más nerviosos y las preguntas son más difíciles y se generan momentos de tensión, de todo el mundo buscando su espacio, todo el mundo intentando preguntar, las cámaras son voluminosas y entonces hay golpes, entonces sí son un buen reflejo, una buena metáfora. Pues vamos a hablar de todo esto y alguna cosa más. Venga. Daniel Ramírez García Mina, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Robert? Muchas gracias por recibirme aquí en tu salón, en tu sillón. Oye, esto de ser periodista, ¿ha sido hasta ahora como te lo imaginabas? Yo creo que ha sido mucho mejor. La verdad que me siento un gran afortunado de tener el oficio que tengo y me lo paso muy bien. Además tengo esa suerte de combinar los tres medios, ¿no? De pasar un rato cada día en la radio, pasar un rato cada día en la tele, escribiendo en el periódico, y entonces eso hace que el oficio sea muy, muy dinámico, muy, muy divertido, muy ágil y con mucha capacidad de sorpresa, ¿no? Porque lo mejor que tiene esta profesión respecto a otras, creo, es que no hay un día igual que el anterior. Es más, no hay ningún día igual que ningún otro, ¿no? Y eso le da un componente vertiginoso que me gusta mucho. Te iba a preguntar cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen periodista en el día de hoy, pero escuchándote me vas a decir todoterreno, pero algo más. Sí, la verdad. Esa capacidad de autocrítica, ¿dónde la tenemos hoy? O sea, yo creo que somos un poco gremialistas, ¿no? Y ahora que son momentos duros para la profesión, por la difícil salud económica de las empresas de comunicación y por las condiciones precarias, más precarias que antes en la profesión, y todo eso al final genera indefensión ante el poder político y económico, eso provoca un sentimiento de cierre de filas, ¿no? y defensa frente a las agresiones externas que son muchas y que además hay una muy democratizada, ¿no? Que es la proliferación de bulos y de fake news en las redes sociales, de la que es muy difícil defenderse, ¿no? En realidad yo creo que las cualidades que tiene que tener un periodista son las mismas que hace 100 años. Es verdad que podríamos añadir algunas de carácter técnico. Un buen manejo y un manejo responsable de la inteligencia artificial, conocimiento de elementos audiovisuales, etcétera. Pero en cuanto a las habilidades humanas que tiene que tener un periodista, creo que son las mismas, ¿no? Una curiosidad inmensa, autocrítica, ganas de controlar el poder, el interés por contar historias a la gente. Yo creo que eso no ha cambiado y no cambiará. Hablas de la desinformación, de los bulos. Tenemos muchísimos episodios en las últimas semanas para hablar de ello. Una agencia de noticias como pueda ser la agencia EFE, que tenga que salir a la palestra para defender la grabación de unas imágenes, siendo uno de los pocos medios españoles que está en Irán, o la interpretación de unas palabras de una ministra como la ministra Margarita Robles, teniendo que decir que lo que dijo no es lo que se ha contado que dijo. ¿Esto va en contra del pozo que va dejando todo esto? Porque la caducidad de la información es efímera. Antes las noticias duraban 2, 3, 4 días, incluso una semana, pero es que ahora las noticias duran horas. Pero queda la sensación de que no siempre se está contando la verdad, de que uno puede llegar a no terminar de creerse lo que está escuchando. El pozo.
Fíjate, hace no sé, 20, 25 años yo tengo el recuerdo de niño de que cuando se utilizaba la expresión en alguna casa de, pero si lo ha dicho el periódico, era un sinónimo de que eran las tablas de la ley, era sagrado, se había aparecido en el periódico, en la tele, en la radio, era una verdad sagrada, ¿no? Ahora esa expresión empieza a utilizarse para lo contrario. Dice, no, pero si eso lo ha dicho el periódico, si eso ha salido en la tele y la gente lo utiliza ya como para decir, entonces seguro que es mentira, ¿no? Entonces eso creo que nos tiene que dar la medida del camino en el que nos estamos adentrando. Hay cosas que yo creo que tenemos que hacer mejor nosotros, que dependen de nosotros, pero hay otras cosas también que dependen de quienes pretenden ejercer la desinformación. Y claro, tenemos que tener en cuenta que tienen muchas más herramientas que antes. Es decir, hoy fabricar una desinformación perfecta es mucho más fácil que antes. Es decir, ahora aquello que pasó en su día con la foto de Hugo Chávez, que decían que estaba muerto y luego no estaba muerto, es decir, ahora es muy fácil fabricar una fotografía. Es decir, la detención de Maduro, por ejemplo, ya se habían fabricado imágenes en meses anteriores de cómo se detenía Maduro y prácticamente eran iguales que cuando se detuvo a Maduro y lo llevaban esposado al avión, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendiente y hacer mucho más intensos y exquisitos los controles de calidad. ¿Y las redes sociales han cambiado la forma de hacer periodismo? ¿O no? ¿O hay que afrontarlas de otra manera? Yo creo que nos han sumido a todos en una psicosis porque los medios de comunicación hemos asumido esa batalla por la inmediatez casi como una cuestión personal, ¿no? Entonces no quieres que se te adelante la competencia, pero ahora no quieres ni que se te adelante el tuitero de turno, ¿no? Y eso genera los errores que tú has comentado, ¿no? Que circula algo en las redes sociales y ya queremos saber si es verdad para publicarlo inmediatamente, ¿no? Entonces estamos en una especie de psicosis colectiva y yo procuro ser optimista y además creo que en todo este panorama, conforme se va disipando la niebla, luego en el fondo los grandes reportajes pues que emite esta cadena o las noticias que se publican en el periódico o las cosas que se hacen en la radio, lo que realmente funciona es lo que funcionaba antes de que entráramos en este panorama, ¿no? Que son las grandes historias bien contadas. ¿Y de ética cómo estamos? No lo sé, la verdad que no me siento en condiciones de opinar sobre la ética de la profesión, ¿no? Porque yo cometo muchísimos fallos cada día. Fíjate, ojalá no hubiera muerto Fernando Onega, que acaba de fallecer, y pudiéramos hacerle esta pregunta a él. Claro, la ética, que la damos por hecho, pero cada uno en su trabajo, no solamente en el periodismo, está como muy relacionada con la calidad, ¿no? La calidad del trabajo, la calidad. Siempre hemos dicho, sin periodismo no hay democracia. ¿La democracia ahora se tambalea por el periodismo, se tambalea por los políticos, se tambalea por un poco un mix de todo? Yo creo, Robert, que la democracia tiene mucha mejor salud de lo que muchas veces decimos en los periódicos, ¿no? España, digo por hablar de España, ¿no? Podemos hablar también de Estados Unidos, ¿no? Que es la democracia simbólica en el mundo. Incluso teniendo un tipo como Trump en la presidencia del gobierno, la democracia de Estados Unidos, estoy convencido, va a sobrevivir, porque los controles democráticos son fuertes, ¿no? Y en España, estando en la situación en la que estamos, con una convivencia que se va deteriorando, con un parlamento que no funciona porque el gobierno no tiene mayoría y no puede gobernar, en fin, no tenemos presupuestos y todo esto se va enquistando. Por no entrar en demasiados detalles, pero tenemos una democracia tan potente, tan consolidada, tenemos una de las mejores constituciones, no de Europa, del mundo. La Constitución del 78 es una de las cartas magnas más liberales que hay. Es decir, es una constitución que permite que se presenten a las elecciones, y yo estoy de acuerdo con eso, partidos que no creen en el sistema que tenemos, porque es una constitución que integra a todo el mundo, ¿no? Y que dice, bueno, incluso estas posturas que están fuera del sistema merecen ser debatidas en la sede de la soberanía nacional, ¿no? Eso no ocurre en Francia o en Alemania, donde no se pueden presentar partidos, por ejemplo, que quieran la independencia o la segregación de un territorio, ¿no? Y yo no soy nacionalista y no creo en el independentismo, y son ideologías que no comparto, pero creo que la Constitución del 78, con todos sus defectos, nos integra a todos y hace que incluso en un momento como el de hoy la democracia tenga
una salud mucho mejor de lo que a veces se dice en los periódicos. Sobre el papel que tienen los medios de comunicación en esto, tienen también su papel y tienen también mucha culpa de la manida pero nociva polarización, ¿no? Porque ese debate que se produce en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados cada semana, que es terrible, luego los medios lo amplificamos. Supongo que quizá creyendo que eso también da audiencia, ¿no? Es decir, los periodistas, o sea, los políticos lo hacen buscando votos y quizá los periodistas lo estamos haciendo buscando audiencia, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama que tenemos. ¿Tienes tiempo de hablar de esta filosofía con tus jefes? Porque tienes muchos. Tú el primero de ti mismo, que luego hablaremos de esa faceta tuya como escritor, pero tu jefe Pedro J, tienes otro jefe que se llama Carlos Alsina. ¿Se puede hablar con ellos de esta filosofía o no? ¿O al final la escaleta, la parrilla, la maquetación de las páginas de cada día? Sí. Hombre, es verdad que vivimos muy rápido, ¿no? Claro, si nosotros vivimos rápido, imagínate ellos, en el sentido de que Pedro J ahora es el director del periódico y el presidente de la empresa. Alsina dirige un programa de un montón de horas y la verdad que es difícil encontrar los momentos en la profesión en general para mantener debates deontológicos o conversaciones calmadas, ¿no? Son los ejemplos que has mencionado, personas muy interesadas en estos temas, ¿no? Y en el propio periódico y en el propio programa de radio muchas veces se producen conversaciones sobre este tipo y entrevistas a personas que opinan sobre esto. Es verdad que en mi caso en concreto, en el fragor de la batalla, que podríamos decir, al final vamos casi siempre corriendo, ¿no? Siempre hay un trabajo por hacer, ¿no? Antes que pensar en la deontología, tenemos que ejercer el periodismo, ¿no? No sé de dónde sacas las horas del día. ¿Qué hora te levantas? Porque seguramente que haya algunas de las personas que te están escuchando y dices, si yo esa voz me suena, si yo me levanto con él. Yo me levanto con él. Haces la revista de prensa de toda la vida, pero de alguna manera marcada por esa otra vanguardia de contar las cosas a las 7:40 de la mañana. ¿A qué hora te levantas? Sí. ¿Cuándo te lees los periódicos? Los de los programas de noche, por utilizar una metáfora, se acuestan con mucha gente. Nosotros madrugamos con mucha gente, que es algo muchísimo más incordioso, ¿no? Yo me levanto a las 4:30, 5 más o menos, para hacer una lectura muy transversal de periódicos. Procuro que con el mayor número de cabeceras posible, porque el trabajo, como tú apuntabas, es hacer luego una narración de los hechos que han sucedido y también dibujar un poco el panorama que viene del día, ¿no? Y hacerlo con mucho sentido del humor y con mucha ironía, que creo que son dos elementos fundamentales en el momento que atravesamos, ¿no? Entonces eso es verdad que esa es mi rutina del día y eso condiciona mi vida profesional y personal, claro, porque hace que vivas mucho menos de noche, que los días se acaben mucho antes, que tengas que cenar mucho antes, en fin, la vida del panadero de la radio. Y a esa hora también sabemos lo que el panadero quiere. El panadero quiere saber lo que está pasando, pero también lo que va a pasar. Sí, yo creo que, por ejemplo, eso en el programa Alsina queda muy claro, ¿no? Porque el programa de la mañana, aunque es verdad que las portadas de los periódicos y lo que se publica, que son hechos sucedidos, es fundamental, hay que combinarlo con acompañar al oyente en el día que empieza, ¿no? Y contarle todas las cosas que van a suceder, lo que ya está sucediendo en ese momento, lo que puede suceder también por la tarde y por la noche. Es decir, es un equilibrio entre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, ¿no? Por eso yo creo que el programa de la mañana es el más exigente desde ese punto de vista, ¿no? Porque en la tarde ya el día ya ha ocurrido lo que suele ocurrir por las mañanas, ¿no? Hablo sobre todo en materia política o social, ¿no? Yeah. Y luego la noche ya es más la reflexión, el análisis, ¿no? Entonces sí, es así. Poco antes de que naciera Podemos, de que naciera Vox, contemplábamos al bipartidismo con total naturalidad. Luego esas reglas del juego cambiaron, pero da la sensación de que volvemos un poco a estar en algo similar a lo que había hace apenas 15 años. ¿Crees que con la alternancia va a pasar lo mismo? ¿Este país está abocado a esa alternancia o Pedro Sánchez sigue teniendo más vidas?
Te contaré una anécdota. La noche de las últimas elecciones generales tenía que escribir una crónica para el periódico, un poco resumen de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, claro, tienes que prepararte unos párrafos de contexto, ¿no? Porque luego tienes que publicar rápido, hablábamos de la inmediatez, y entonces yo iba escribiendo el contexto, ¿no? Tuve que borrarlo todo, absolutamente todo, porque creo que ninguno imaginábamos que Pedro Sánchez iba a poder gobernar después de las últimas elecciones generales, ¿no? Aprendí la lección y desde ese momento no lo subestimo nunca, ¿no? Él es un gran superviviente y tiene una intuición formidable, y todo lo que sucede es capaz de interpretarlo en clave de supervivencia. Ahora lo que está sucediendo en Irán y la guerra del Golfo, etcétera, él ya le ha dado un barniz para pensar qué puede sacar de ahí para sobrevivir él, ¿no? Esto, claro, tiene muchos beneficios para su proyecto político, pero muchos peligros para los ciudadanos en general, incluso para sus propios votantes. Entonces yo no lo subestimo, por supuesto que seguro que tiene más vidas, porque además la oposición está en una situación muy delicada, ¿no? Creo que Feijóo no termina de encontrar su sitio. Hay cierta desorientación en el Partido Popular, porque no saben si quieren ser liberales, no saben si quieren ser conservadores. La extrema derecha, tanto en España como en Europa, está en un momento de dulce, como se dice, igual que estuvo la extrema izquierda en los años de Podemos. Es decir, son partidos que prácticamente, independientemente de lo que hagan, van a subir como la espuma, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Están teniendo en Vox unos líos internos terribles, ¿no? Con lo de Ortega Smith, se están cargando a todos los fundadores, etcétera. Y aún así, en ese contexto, cada vez que se abren las urnas, crecen un montón de escaños. Y eso genera un complejo en el Partido Popular y una dificultad a la hora de hacer el discurso que no sé si están resolviendo bien, ¿no? Entonces, el panorama es sombrío para Sánchez, según todas las encuestas, incluso las publicadas por medios cercanos a él, incluso las que maneja la propia Moncloa, pero creo que puede tener una oportunidad, desde luego. Fue Sánchez quien puso encima de la mesa la palabra pseudomedios. ¿Hay pseudomedios? ¿Convives con ellos? ¿Los reconoces? Sí, pero los ha habido siempre. Quiero decir, el periodismo que no tiene como objetivo informar ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora, en la era digital y de la inteligencia artificial, las barreras de entrada son mucho menores para crear un medio de comunicación o un pseudomedio. Es decir, la oferta es mucho mayor porque hay muchas menos barreras de entrada. Cuando la prensa era escrita, tú tenías que pasar un montón de filtros, sobre todo de financiación, que hacían que publicar un periódico de ámbito nacional fuera inalcanzable para la mayoría, ¿no? Entonces, claro que hay pseudomedios, los ha habido siempre, ahora quizá pueden tener más visibilidad. Los hay de todas las ideologías, lo digo porque aquí cada uno apunta todo el tiempo al pseudomedio que quiere, ¿no? Y creo que esto no es equidistancia, sino ecuanimidad, ¿no? Por atenerme a un maestro de periodistas, a Chávez Nogales, y luego a uno de sus mejores analistas contemporáneos, que es Andrés Trapiello. La equidistancia es el que siempre está a la misma distancia de la derecha y de la izquierda. El ecuánime es el que sabe ver las barbaridades en la izquierda y en la derecha, ¿no? Yo procuro estar siempre cerca de la ecuanimidad. En la siguiente entrevista que hagamos, ya nos encontraremos seguro más adelante, hablaremos también del ocaso del papel, que ya no tenemos tiempo. Vamos a hablar de otro papel, vamos a hablar de los otros papeles de las novelas. Antes decía todos los jefes que tenías, yo me refería a que también eres tú de ti mismo desde que quisiste contarle a los demás las cosas, ejemplos de vida de otras muchas maneras. Este es tu último libro, Los días que no existieron. De esta lectura, de esta primera lectura, lo que podemos extraer es que hay mucho bagaje personal, mucha experiencia personal. ¿Es para tanto o no? ¿Te viene bien o no? O sea, Los días que no existieron es una novela, es todo ficción. Es un thriller en el sentido clásico del término, una novela que busca atrapar al lector en la primera página y llevarlo a una velocidad vertiginosa hasta la última, ¿no? Yo siempre he tenido una gran vocación literaria y me hacía mucha ilusión publicar una novela. Lo que pasa es que hasta que no encontré esta historia no encontraba algo que me sumergiera lo suficiente
para adentrarte en ese mundo tan disciplinado de la escritura casi diaria que es una novela. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay dos circunstancias personales que efectivamente motivan la escritura de la novela. La primera es que una fuente puso en mis manos unos papeles sobre la ubicación de los nazis refugiados en el norte de España tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo decido crear a Julia, la protagonista, que es una periodista que persigue a un viejo nazi refugiado en Madrid con una identidad falsa, que tiene un pasado tenebroso, misterioso, con muchas cuentas pendientes relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos en España. En esa persecución, Julia va a ir encontrando pistas, inspiración, motivos para atreverse a resolver al fin o a intentarlo el asesinato de su abuelo a manos de ETA que ocurrió cuando era niña y que está a punto de prescribir. Entonces, claro, muchos se preguntaron, pero ¿y cómo ha metido el asunto mundo ETA, el mundo nazi? La segunda circunstancia personal fortuita que motiva la escritura de la novela es que cuando yo estaba escribiendo una novela solo sobre nazis refugiados, mi abuelo, que tiene 95 años, me cuenta que él fue extorsionado por ETA y era algo que no había contado a mi madre y al resto de sus hijos. Hay historias que necesitan una generación, ¿no?, para ser contadas. Y entonces eso a mí me impactó mucho y me obligó a una revisitación un tanto catártica de mis recuerdos, porque tenía que entender que el abuelo feliz que se tiraba en la alfombra a jugar con sus nietos era también un hombre que salía todos los días de casa a una hora distinta, era un hombre que miraba si había otra carta con amenazas en el buzón. Nosotros somos unos afortunados porque él no cedió al chantaje y no perdió la vida. ¿Cuántos se quedaron por el camino? Y entonces eso me llevó a dotar a Julia, la protagonista, de esa condición de nieta de un asesinado por ETA, ¿no? Entonces estos son dos momentos personales, digamos, que motivan la escritura de Los días que no existieron. Luego es verdad que, aunque sea todo ficción, hay una larga investigación periodística que la precede. Ya. Lo que pasa es que ahí queda también la sensación en ocasiones de que Julia, la protagonista, duda, se equivoca, incluso a veces parece como que se queda un poco superada por lo que descubre. Sí. Esa es la Sí. vida también. Claro, Julia es una mujer de 30 años atravesada por el dolor, ¿no? Como todas las víctimas de un episodio de violencia política, ¿no? En este caso el terrorismo de ETA. Entonces, en un momento de la novela, el narrador dice: los asesinatos son solo un segundo, pero condicionan toda una vida, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no?, cuando te sucede algo así. Y entonces, claro, Julia es una mujer, una reportera valiente, salvaje, obsesiva, con muchos miedos, con muchas dudas, y todo el motor de combustión que la impulsa tiene que ver con ese día en la calle Aso de San Sebastián, al lado de la playa de la Concha, cuando dos terroristas disparan a su abuelo, ¿no? Entonces, es verdad que Julia muchas veces se ve superada, sobre todo porque el reloj de arena de la prescripción es muy duro para las víctimas, ¿no? Y están a punto de cumplirse en la novela los 20 años del asesinato de su aitona, y entonces ella quiere darse una última oportunidad para hacer la investigación que la policía no ha conseguido hacer, que la justicia no ha conseguido hacer, y entonces esa sensación está todo el tiempo latente en la novela. Y cuando estás escribiendo la novela, cuando avanzas y avanza otro capítulo más, ¿tienes claro desde el principio cuál es el camino que tienes que seguir? ¿O realmente hay un momento en el que te planteas, no sé si esto se me está haciendo muy grande o va a ser difícil de cerrarlo de manera redonda, o no? O sea, ¿eso lo tienes claro desde el principio? Yo te puedo hablar de esta novela en concreto, y yo creo que todos los escritores, en el fondo, combinamos un poco de todo. Quiero decir, yo tenía una trama, un marco fundamental en la cabeza ya cuando voy avanzando, pero siempre dejo un espacio a la imaginación desbocada, ¿no? Porque creo que eso hace que te diviertas escribiendo, ¿no? Porque, claro, si todo fuera volcar en el papel algo que tú ya has ido imaginando todo el tiempo, el mero hecho de la escritura se convertiría en una especie de rutina transcriptora, ¿no? Yo he dejado siempre momentos para la imaginación torrencial, ¿no?, que es lo más divertido de la escritura, ¿no? El hecho de que cuando te sientas siempre hay un ratito para decir: ay, vaya, de repente este personaje va a hacer esto y yo no creía que iba a hacerlo, ¿no? O de repente ha reaccionado de esta manera y yo no lo había previsto, y eso es muy divertido. ¿Tú crees que hay otras historias como las de tu abuelo que no hemos sido capaces de descubrir, que
hay personas que todavía no han contado lo que vivieron con el terrorismo de ETA? Sí, muchísimas. Y fíjate, si todavía se puede y se debe hacer memoria con lo que sucedió en la Guerra Civil y el franquismo, y todavía hay mucho trabajo por hacer, imagínate con el terrorismo de ETA que ha sucedido en términos históricos hace unas horas, porque hace unos años, con la fotografía de la historia, es hace unas horas o unos minutos, ¿no? Entonces hay muchísimo por hacer y por esclarecer, claro. Y no lo digo con un ánimo revanchista, ¿no? Hay una cita de Lorca que me gusta mucho, que dice: la memoria resulta imprescindible si se recuerda hacia mañana. O sea, yo creo que las generaciones presentes, sobre todo los más jóvenes, tienen el derecho, el deber, la obligación y el privilegio de disfrutar de este presente tan maravilloso sin violencia política, pero también tienen el deber, y tenemos sobre todo nosotros que intentar encauzarlos por ese camino, de disfrutando de este presente y mirando hacia mañana todo el tiempo. Hay que tener cierta conciencia de lo que somos, ¿no? Y de dónde venimos. Tienen que saber que hubo una guerra civil terrible, tienen que saber que hubo una dictadura de 40 años con una represión enorme, tienen que saber que ETA mató a mansalva durante años a todo el que no pensaba como ellos, y que es mentira que fuera una asociación que peleara por la libertad, etcétera. Es decir, todo eso conforma una memoria, y estamos en un momento donde resulta muy difícil, por el tipo de políticos que tenemos, armonizar todas las memorias, ¿no? Y creo que hay una polarización impostada, Robert, porque a mí, al publicar esta novela, me han escrito políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, que conozco por razón de mi oficio, y las cosas que les han gustado de la novela son las mismas. Es decir, que hay una polarización muy impostada. Yo creo que la mayoría de gente con sentido común se conmueve igual ante el dolor de una víctima del franquismo que ante una víctima de ETA. Y te dicen equidistante, y vuelvo a lo de no, equidistante no, ecuánime. Es decir, ¿cómo vas a hacer distingos? A mí qué me importa la idea política o la identidad o el proyecto del asesino. Por eso en la novela pongo una frase en el frontispicio de Sebastián Castellón que dice: matar a un hombre no es defender una idea, es solo matar a un hombre, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad española ahí va muy por delante de los políticos, y creo que esas dificultades para armonizar todas las memorias son terriblemente nocivas, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen que saber que el Valle de los Caídos lo construyeron presos políticos. Creo que tienen que saber quién fue Miguel Ángel Blanco, quién fue José Luis López de la Calle. Tienen que visitar el Centro Memorial de Víctimas de Vitoria. Es muy importante la memoria, ¿no? No para dar cuerda al recuerdo todo el tiempo, sino para ser conscientes del privilegio que tenemos hoy. El problema es cuando se politiza todo y cuando se utiliza como arma arrojadiza al contrario. Sí. Sigamos haciendo memoria. Sí. Que lo que no se cuenta no existe. Claro. Sobre todo a través de memoria, a través de los libros de historia, de ensayo, de la novela, de la ficción, de las películas, de las series, de la televisión. O sea, cuando se hace ese ejercicio de memoria, independientemente de la visión con la que se haga, eso provoca un debate generalmente civilizado. En cambio, cuando la memoria entra en el Congreso, eso te iba a decir, provoca un guerracivilismo totalmente estúpido. Sí. Sobre todo porque la mayoría de los que allí están y hablan de memoria son terriblemente analfabetos en relación a los temas de los que hablan. Porque luego, cuando profundizas, esos que están todo el día hablando, unos del franquismo, otros de ETA, etcétera, luego hablas con ellos y realmente no han leído nada de lo que están hablando, ¿no? Y esto, claro, sé que me puede situar a mí, a ojos de algunos telespectadores, como una visión pretenciosa, y no me gustaría que así fuera, pero es que es verdad. Es que la profundidad de lo que se está diciendo es ínfima, ¿no? Y no se puede tratar algo así tan complejo como la violencia política con tanta irresponsabilidad. Los días que no existieron. Daniel Ramírez García Mina Espasa, aquí está. Gracias. Ahora me lo firmas. Por supuesto. Que vaya muy bien, me alegro mucho de haber charlado contigo. Hasta pronto. En esta otra faceta. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas,
toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.